Creo que ya. Tienes que darle clic. Ahí está. ¿Me Perfecto. ves? Y ahora sí. Muy bien. Bueno, entonces, en el año 94 asesinaron a Manuel Cepeda Vargas, que era senador por un partido que se llamó Unión Patriótica. Y este senador era, bueno, este partido era un partido que había surgido de un acuerdo de paz, similar al de La Habana que hubo en el 2016, pero bueno, hace un acuerdo muy oculto, pues no era tan público como el de La Habana, pues donde hubo mucha más visibilidad, pero bueno, fue un gran esfuerzo que se hizo en el gobierno de Elisario Betancur para lograr la rendición pues de muchos de los grupos armados que había, entre ellos las FARC, el ELN, el M-19, había una coordinadora guerrillera, entonces pues hubo una negociación muy fuerte y surge un partido muy interesante que era la Unión Patriótica, que era la primera vez que se generaba pues una fuerza política tan grande para contrarrestar el bipartidismo típico de Colombia. Desde la República prácticamente hubo solo dos partidos, el liberal y el conservador, y algunas fuerzas pues minoritarias que siempre fueron aplastadas, acalladas, pues había una intolerancia, siempre ha habido una intolerancia profunda, pero cuando esta negociación se dio, la Unión Patriótica fue como la convergencia de muchas fuerzas, donde había algunos desmovilizados de las FARC o desmovilizados de otras fuerzas pues armadas que se desmovilizaron, pero digamos el grueso era personas de la sociedad civil, sindicalistas, maestros, artistas, gestores culturales. Era pues una plataforma muy interesante, entre ellos estaba mi suegro, que era el papá de mi ex esposo, Iván Cepeda Castro. Estaba Manuel Cepeda Vargas. Entonces, bueno, empezaron a matar a toda esta gente a partir de la iniciación del partido, porque fue cuando se dio la elección popular de alcaldes y gobernadores a nivel regional. Entonces empezaron a elegir a muchas personas de la Unión Patriótica en los pueblos y a todas esas personas las mataron, incluyendo pues a mi suegro, que fue como prácticamente el último senador de ese partido. Entonces a raíz de ese asesinato, nosotros decidimos empezar a trabajar el tema del genocidio político, pensando pues no solo en la Unión Patriótica, sino en todos los grupos diferentes, es decir, por ejemplo, las minorías étnicas, el genocidio, el etnocidio. Empezamos también a ver la limpieza social como una práctica brutal contra población, habitantes de calle, indigentes es una palabra horrible, pero habitantes de calle, limpieza social dirigida a personas pues LGTBI. En ese momento pues no se hablaba de esa sigla, pero bueno, la intolerancia en sus diferentes manifestaciones y la violencia sistemática. Entonces ahí empezó pues esta propuesta en el año 94. Se llamó Fundación Manuel Cepeda. La fundación fue una, posteriormente, de las organizaciones que fundó el costurero de la memoria, Kilómetros de Vida. Entonces nosotros, bueno, empezamos a pensar en el problema de la ciudadanía memorial en un país profundamente fragmentado y empezar a crear también comunidades de memoria plural, no comunidades cerradas, solo en torno pues a hechos de victimización generados por un solo actor, sino pensando pues en los diferentes actores y también en la concepción sistémica, pues ver el concepto de tejido social, pues cómo lo resignificamos, pues precisamente para hablar de garantías de no repetición, a partir pues de la verdad como algo transformador, pues se necesitaban cambios culturales, cambios políticos, bueno, cambios que también pasan por, yo soy psicóloga de la Universidad de los Andes, yo soy en este momento la persona encargada del área pedagógica de la red universitaria para la paz, Gabriel Izquierdo, y he sido profesora de psicología y de educación en la maestría de educación de la Javeriana, y digamos en varias facultades he estado pues como profesora independiente, trabajo más el tema de campo. Entonces, bueno, empezamos a trabajar en ese momento el tema de ciudadanía memorial y a pensar la brecha tan profunda que hay en Colombia entre contextos urbanos y contextos rurales. Y empezamos a trabajar desde la perspectiva intercultural para ver, bueno, cómo en un país donde la gente no reconoce sus raíces, hay racismo estructural, hay negación pues como de lo que somos nosotros como continente pluriétnico y multicultural, y en Colombia pues ese racismo es muy
arraigado, pues, sobre todo desde los gobiernos. No hay inversión en los lugares donde habita población afro, población indígena, que ha sido pues como mucho más combativa en diferentes regiones, y pues ha habido masacres, ha habido hasta nuestros días pues una represión brutal por la exigencia de tierras. Entonces nosotros empezamos a tratar de ver cómo se liga el tema del conflicto armado, toda la vida pues que hemos tenido como república, hemos estado en guerra, con las prácticas cotidianas, cómo destejemos prácticas que hemos logrado, digamos, normalizar, que son bárbaras, pero se han convertido en parte del paisaje. Entonces, cómo democratizar en la sociedad colombiana la existencia de las personas partiendo de microrrelatos, articulando esos microrrelatos a entender la historia, a entender la memoria colectiva, digamos, como una gran pregunta, donde convergen muchas posibilidades para entendernos como sujetos políticos y sujetos de derecho desde una perspectiva histórica. Entonces ahí empezamos a pensar en el tema de remendar lo social, remendar, digamos, las fisuras, las incapacidades nuestras de llenar de contenido los agujeros negros de la memoria en un país, pues, donde pasan cosas todo el tiempo, nunca tenemos tiempo para asimilar y para hacer duelos de las cosas que han pasado porque siguen pasando. Entonces la memoria en nuestro caso no es algo de lo que podamos tomar distancia porque sigue pasando. Entonces empezamos bueno, a trabajar todo el tema de omisión con Minga. Esta es una obra de Francisco Bustamante, artista plástico de Minga, que en este momento pues ya no está en Minga, sino es uno de los directores de la Comisión de la Verdad a nivel regional de la Casa de la Verdad de Santander. Pacho santanderiano. Empezamos a trabajar con Pacho, con la Asociación Minga, que es la otra cofundadora del Costurero. O sea, fuimos dos ONGs, otra se llama FEDES, y tuvimos la alianza también con el Centro de Atención Psicosocial, CAPS, para empezar a trabajar el tema de destejer, digamos, dentro del tejido social, las prácticas que han normalizado el feudalismo, el patriarcado, la homofobia, el sectarismo político, el racismo, el clasismo, el machismo. Entonces, bueno, eso fue después, pero digamos, en los 90 empezamos con este trabajo para tratar de visibilizar ante la opinión pública qué es lo que se ha omitido, qué es lo que se ha negado, por qué ciertos hechos son negados y por qué no entendemos nosotros esa relación del pasado con el presente, y en esa medida tenemos muchas dificultades para pensar un futuro diferente y tener distancia frente a la dinámica de la fatalidad que se repite como si no pudiéramos cambiarlo. Nosotros empezamos a participar en espacios artísticos. Esta es una publicación del 99, pero este es como uno de los primeros hitos de un trabajo muy potente que hicimos en el 98, el año anterior, en el Museo de Arte Moderno. Esta es la publicación pues de esa exposición en el Mambo de Bogotá, Museo de Arte Moderno de Bogotá, donde la directora, que era Gloria Sea, pues programó, invitó a un curador muy interesante que es Álvaro Medina, que es un hombre pues como, bueno, clasificado como de izquierda, para hacer un trabajo muy riguroso sobre una retrospectiva de la plástica desde los años 40, bueno, finales de los 40, 48, cuando matan a Jorge Eliezer Gaitán, un símbolo, digamos, en Colombia de la posibilidad que no hubo, porque era liberal, pero el hombre pues era mucho más demócrata, tenía una visión popular muy interesante. Lo asesinaron, entonces a raíz de eso nosotros hablamos como de la violencia reciente. Entonces esta exposición fue muy interesante, y nos dieron a nosotros con Pacho Bustamante, Francisco Bustamante, que es el que te digo que es ahora el director de la Casa de la Verdad, de la Comisión de la Verdad en Santander, el artista plástico, nos dieron la posibilidad de tener un stand, como un espacio para, desde los defensores de derechos humanos, la ONG nuestra pues era Fundación Manuel Cepeda. En ese momento Pacho todavía no había entrado a Minga, él trabajaba con nosotros. Hicimos un ejercicio que se llamaba Lo Claro del Oscuro, que eran estos oficiales del ejército que aparecen en claro, eran estatuillas, y los pusimos como en una especie de ataúdes de cristal, y bajo el fondo negro había figuras y siluetas del paramilitarismo que empezaba pues a tomar cada vez mayor fuerza y a despojar y a desplazar a millones de personas. Entonces, en ese momento los medios de comunicación hablaban de las fuerzas oscuras, y nosotros dijimos, bueno, más claro no canta un gallo, se sabe quién está detrás de esas fuerzas oscuras, de esa mano negra. Entonces
instalación, era una pequeña instalación, pues generó pues como mucha curiosidad por el público, pero fue terrible porque Gloria Sea invitó a una serie de foros, de paneles, a gente de la extrema derecha, gente de izquierda, gente pues como de la sociedad civil para conversar. Y en ese momento era muy fuerte pues como el odio. La exposición generó mucha polémica. A este señor lo, lo amenazaron al curador y a su asistente. Hubo amenazas de muerte porque pues no les gustó las obras que mostraban desde el 48 hasta el 98, la violencia, la relación entre la iglesia, los militares, las élites. Bueno, fue una cosa muy interesante, pero muy dura, porque amenazaron al curador. Y ahí nos dimos cuenta, pues ya lo intuíamos, porque bueno, teníamos como la intención de trabajar desde el arte, del poder que tiene el arte. En ese momento incluso invitaron a el general Ritualejo del Río, Álvaro Uribe Vélez, que era gobernador de Antioquia, bueno, gente que en este momento pues ya es muy visible y claramente de extrema derecha, a los foros, y bueno, gente del otro lado de las ONGs, y fue pues muy tenso. Para nosotros fue pues muy impactante esta escena que te mostré antes, eh, que era, bueno, la portada de este libro es una mujer, es el cuerpo de una mujer, un cadáver de una mujer muerta, con el vientre abierto, con el bebé muerto, y es como el símbolo de una patria, de un país pues profundamente roto, y en ese momento pues a nosotros nos pareció muy importante todo el trabajo sobre el cuerpo. Esta portada de Alejandro Obregón, el maestro Obregón, habla pues como de Colombia como una mujer, asimilando pues la mujer al territorio, a la naturaleza, a los ecosistemas vitales violados por los eh, megaproyectos, por la ambición pues sobre el territorio, sobre las luchas de poder, y es el cuerpo, digamos, inerte de una mujer que pare un feto que está muerto. Entonces nosotros empezamos a trabajar todo este tema del cuerpo. Y una de las obras que más nos impactó fue el tema de las fosas comunes. Esta obra se llama Fosa y es como todo lo que está enterrado, todo lo que está oculto. Cuando empezaron a llegar los forenses a Colombia, porque los defensores de derechos humanos nos pusimos en la tarea porque no había como algo fuerte en términos forenses. Estaba el cuerpo técnico de la fiscalía y los mismos funcionarios de la fiscalía que eran forenses eran amenazados porque destapaban fosas y verdades pues que eran inconvenientes. Entonces llegaron forenses argentinos, forenses de otras partes, y aquí empezaron ya paulatinamente a crecer las ONGs de forenses, de antropólogos forenses, de médicos forenses, de psicólogos forenses. Empezó pues a trabajarse desde el ámbito de la psicología jurídica para el acompañamiento a las exhumaciones, y lo más aterrador fue que había fosas donde había como sedimentos de violencias de los 80, de los 60, de los 70, porque eran pues como lugares ocultos donde se metía pues como lo que se quería ocultar, y llevábamos décadas en eso. Entonces nosotros empezamos a investigar. Nosotros fuimos Grupo Colciencias, Grupo Colciencias, la Fundación Manuel Cepeda fue el grupo de investigación en Colciencias, que es la instancia de investigación académica aquí. Iván Cepeda, mi ex esposo, era profesor de la Javeriana, cuando mataron a Manuel Cepeda, su papá. Yo estaba en la Asociación de Egresados Uniandinos y yo era la coordinadora del Banco de Profesionales Uniandinos. Estábamos en ese momento esas generaciones jóvenes que fuimos nosotros en los 90, muy activas con la constitución del 91, con la desmovilización pues, que hubo en el 84 y empezaron a matar a toda la gente, la séptima papeleta por la paz. Entonces en ese momento pues nosotros estábamos en el ámbito también científico, trabajando Foucault, dispositivos de poder, semiótica, bueno, y empezamos a investigar con la Fundación Manuel Cepeda qué significa para la gente en Colombia, qué significaba en ese momento la víctima, el concepto de víctima. Entonces ahí pues hicimos como varias indagaciones con esta obra que es de una amiga francesa, una artista francesa, y la gente en general pues lo que vimos con mucho asombro fue que la gente no tiene empatía por ciertas víctimas, dependiendo de quién fue el victimario, las circunstancias, y la gente está polarizada ideológicamente. Entonces para la gente en Colombia hay víctimas que merecen lo que les ha pasado. Ese grito de las víctimas no se escucha, la gente no quiere oír, la gente piensa que por algo sería, en algo andaría metida, y aquí se posicionó siempre pues la idea de que la voz, la única voz que se podía oír, que era legítima, y el único dolor que se podía avalar y el único repudio que tocaba pues como tener era frente a los crímenes de las guerrillas.
sobre todo en las FARC, que fue construida como el enemigo al que hay que aniquilar para que este país sea el país de las maravillas. Entonces nosotros empezamos a ver pues como con mucho asombro que en Colombia pues las únicas víctimas también que tienen mucha empatía pues son las víctimas de catástrofes naturales, de accidentes, porque la gente se identifica con lo que les hubiera podido pasar a ellos si estuvieran en su lugar, esa fragilidad de las víctimas de algo pues que no es originado por otro ser humano, desde una mirada ideológica, genera mucho más empatía y consenso ético pues acerca de la solidaridad con esas personas que sufren. Si se cae la montaña, si hay una inundación, si hay un terremoto, si hay un accidente, bueno, la gente se identifica y la gente está más dispuesta pues como a ayudar, a donar sangre, a donar mercados, a sentir pues como compasión. De resto, digamos, depende de quién sea la víctima, la gente se ubica, la gente no, aquí no hay una ambigüedad muy grande, hay una asimetría muy grande. Entonces empezamos nosotros a trabajar todo el tema de todos tenemos voz, esa idea de que la academia o las organizaciones o las instituciones le dicen a la gente pues que hay que darle voz a los que no tienen voz, pues tiene que ver es con los lugares de enunciación que son visibles, con asimetrías profundas que hay, pero pues todos tenemos voz. Entonces empezamos a pensar espacios de escucha, de encuentro y de posibilidad de tejer relaciones y vínculos. Entonces aquí, bueno, bueno, acá hay una crítica muy fuerte a la concepción de resiliencia, porque pues nosotros hemos visto pues que parte de lo que es muy preocupante es que se asume la resiliencia como una capacidad de adaptarse a lo que es inaguantable, como si fuera pues algo heroico, algo pues como aguantar cosas que son terribles. Entonces acá pues hay, bueno, un pequeño texto que me gusta que es como si fuera como una selección de los más aptos para aguantar lo inaguantable. Y en Colombia esos liderazgos y esas emblematizaciones de los casos han generado muchas aberraciones, porque no es como soportar el horror y volverse uno pues alguien que narra desde ese horror pues su valentía para luchar, y eso pues a costa pues de la vida cotidiana, de otras dimensiones de la vida. Entonces bueno, para nosotros es como bueno, si no naturalizamos la crueldad de las condiciones de vida, estructuralmente hablando, ni la capacidad de resistir esa crueldad, podemos empezar a analizar de manera más compleja. Por eso entonces decidimos años después hacer el costurero, ya después de pues un trabajo de campo que hicimos muy fuerte. Entonces, bueno, acá hay como un ejercicio de ver, bueno, desde los 40 hechos con la gente, pues hemos ido sacando los hechos que la gente, lo que aparece en los libros de historia, pero lo que dice la gente también. Esto pues salta en el tiempo porque fue pues como en un país donde no se habló de tortura, porque la tortura que empezó pues en los años 70 finales, con el Estatuto de Seguridad que luego revivió Álvaro Uribe con la seguridad democrática, es como un agujero negro. En este país casi nadie habló de tortura y nos impactó mucho esta obra de Fernando Botero cuando él hizo unas exposiciones gigantescas sobre las torturas del ejército norteamericano contra en las cárceles de Abu Ghraib, Bagram, Guantánamo, etcétera, y el contraste pues con el silencio frente a las cosas que pasaron en Colombia pues en los años 70, cuando empieza el Estatuto de Seguridad, que se revive con toda la fuerza desde el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Entonces aquí empezamos pues nosotros a ver en las décadas, bueno, los silencios, las omisiones. Pablo Escobar, que fue pues un hito, el problema del narcotráfico, pues cómo lo hemos visto, cómo lo trabajamos, porque afecta profundamente a los territorios. Esta es una obra muy interesante cuando Pablo Escobar empezó a poner bombas en los edificios, en los centros comerciales, en las ciudades, ya tocó las ciudades grandes, los aviones, bueno, entonces este es un artista que hace una obra que se llama Lo que quedó, y son como fragmentos de esquirlas de los restos humeantes pues de los lugares donde cayeron bombas. Aquí pues están los candidatos a la presidencia que mataron en las elecciones del 90, que este es el único país donde han matado 4 candidatos. Nos marcó totalmente como generación. En el 87 a Pardo Leal de la UP, en el 89 a Luis Carlos Galán del nuevo liberalismo, la Constitución del 91, la séptima papeleta, el movimiento estudiantil. Luego vienen los 90, en el año 90 matan a Carlos Pizarro de la Alianza Democrática M19, que era uno de los grupos que se han desmovilizado, y a Bernardo Jaramillo, el segundo candidato a la presidencia por la Unión Patriótica. Luego viene toda esta masacre que te digo, pues, que el saldo son más o menos 6.000 muertos, entre ellos está mi suegro, que es este señor de la derecha, de gafitas, el papá de Iván Cepeda, y nosotros pues ya empezamos a ver cómo tratamos cómo generamos bases de datos de una manera creativa.
para que la comunidad participe. Entonces ahí pues trabajo académico, este es un colega uniandino que es Jesse Campos, que publica un libro que se llama El Baile Rojo y hace un documental maravilloso con los exiliados de ese partido, que los que han sobrevivido estaban en el exilio. Años después nosotros tuvimos que ir al exilio también. Bueno, también cómo la gente vio la masacre de Bojayá, los hechos visibles, el Club del Nogal, hechos perpetrados por la guerrilla de las FARC, cómo el contraste, pues en la manera de narrar los hechos por parte de los medios, las instituciones, contrasta pues profundamente con las realidades. Entonces empezamos a trabajar eso del país amnésico y vimos pues que el espacio público, los monumentos, todo lo que es el patrimonio simbólico de la sociedad, que hay una estatua de Galán, de los 4 candidatos solamente lo homenajearon a él, el único de los 4 candidatos a la presidencia que fue como visibilizado como alguien cuya muerte es digna de ser llorada y cuyo legado es digno de ser recordado, fue a Galán, que era liberal, a los otros no. Entonces nosotros empezamos desde ahí pues a pensar en el tema de los monumentos. Esto es del año pasado, cuando los indígenas Misak tumban el monumento de Belalcázar, uno de los conquistadores, y empezamos pues, nosotros ya desde el principio hemos empezado a trabajar este tema de los monumentos. Entonces la idea del costurero surge porque nosotros habíamos empezado a viajar, morral en mano, morral al hombro, por Europa, bueno, por Naciones Unidas, en Washington, en Bruselas, bueno, a visibilizar el caso. Y vimos bueno, visitamos museos del Holocausto, bueno, en Argentina, bueno, en diferentes partes, pero bueno, este artista que se llama Cristo, él hacía cosas en gran formato, de tela. Cubría, digamos, con tela, con diferentes texturas, pero era muy interesante porque la tela es algo que es palpable, digamos, es arropable, bueno, hay una cantidad como de características de la tela. Entonces nosotros empezamos, él se llama Cristo Jabachev, y ahí empezamos nosotros a ver pues la importancia de trabajar como grandes formatos de tela. Por eso le pusimos a nuestro costurero kilómetros de vida y de memoria. Eso fue después, pero eso fue cuando empezamos a indagar en monumentos. Entonces nos interesó mucho también este de Irlanda del Norte, que se llama Manos a través de la brecha, en Londonderry, Irlanda del Norte, donde hay 2 personas tratando de darse la mano con la intención de tocar las manos, pero las manos pues no se tocan, pero es como la mirada y como la intención dinámica siempre. Hay una brecha entre las 2 estatuas porque hay un puente ahí, pero bueno, ahí lo interesante es que en Colombia nosotros veamos el contraste. Aquí ha habido varios acuerdos de paz donde se dan las manos, se abrazan, golpes de espaldas y luego pistola, perdón la grosería, pero luego pues empiezan a matar a todo el que se desmoviliza. Y esto pues genera pánico, la gente no cree en la paz, la gente banaliza la paz, la gente sueña pues con una paz perfecta. Y bueno, nosotros empezamos a indagar esos elementos de los campos de concentración, de los sobrevivientes de esos campos que cada vez ya están más viejitos y se han ido muriendo, pero sus hijos y sus nietos como guías de los museos, digamos, hay visitas guiadas y hay pues una explicación de cómo vivían ellos en lo cotidiano. Eso nos inspiró a nosotros, esos son como los preámbulos del costurero, por eso estoy contando esos preámbulos del costurero donde, bueno, cómo comían ellos en una ollita donde también les tocaba hacer sus necesidades, los uniformes que les ponían, las marcas de las uñas en la madera, la gente poniendo su nombre ahí para dejar una huella. Esto es en Chile, Villa Grimaldi, un campo de concentración que casi no puede, digamos, seguir pues como un lugar de memoria porque lo querían tumbar, pero pues la historia de este muro y de este campo en Chile es muy fuerte. Villa Grimaldi fue un lugar de torturas y gracias a la gente pues que sobrevivió, hay toda una historia detrás de este grafiti, pues porque dicen que la gente que estaba afuera pues pintaba el grafiti y la policía lo borraba y la gente era como más o menos la historia de la canción esta de Serú Girán, que era Rasguña las piedras, que decía detrás de las paredes que ayer te han levantado, te pido que respires todavía. ¿Te acuerdas? Y rasguña las piedras. Es un poco pues como el ejercicio de la gente rasguñando el muro diciendo esperen, resistan, vamos a traer a Amnistía Internacional, a la iglesia, vamos a visibilizar que ustedes están ahí. A mucha gente la pasaron para el otro lado, pero digamos los que sobrevivieron impidieron que pasaran por encima pues los bulldozers y convirtieran esto pues en cualquier lugar
y en este momento es un lugar de memoria, al igual que la ESMA en Argentina. En Colombia tenemos todo un trabajo de los lugares de memoria. Uno de esos lugares de memoria, de esas peleas que hay aquí, pues fue el Palacio de Justicia, que lo tumbaron, digamos, los tanques de guerra después de que el M-19 hizo una toma con toma de rehenes, que fue pues muy brutal, y pues la respuesta del Estado también fue totalmente brutal, y pues lo único que mostraron durante 25 años, a nivel de memoria oficial, los medios, y bueno, esto es una placa donde se habla de lo que pasó en el Palacio desde una mirada pues solamente donde el único responsable es el M-19, y se mostró pues que ellos habían sido pagados por Pablo Escobar y quemados los expedientes de la extradición, y eso pues se demostró después que no, había pues muchos indicios, y durante muchos años hubo este signo de interrogación, todavía lo hay, la policía lo borra, la gente lo pone, yo tengo la foto en verde, en blanco. Entonces, años después, gracias a los forenses, a los periodistas, a los familiares de los 12 desaparecidos, se logró que al frente de esto haya otra placa. Esa no tomé la foto porque no la tenía tan buena, pero bueno, como para contrarrestar esta versión, esta historia única, donde se habla de 12 desaparecidos que salieron vivos del palacio, que hay pruebas, que hay videos, y esas personas, los cuerpos los incineraron, y esa lucha, digamos, nos unió pues a muchos ciudadanos y a docentes y eso, artistas, bueno, para hacer cada año, el 6 y 7 de noviembre, pues ejercicios de memoria, porque lo que pasó con este palacio fue que hicieron otro más grande, con las cenizas todavía pues humeantes de cuerpos calcinados, porque el ejército fue el que quemó el palacio. Eso se supo pues años después, pero la primera versión, que duró 25 años, fue pues que todo fue culpa del grupo armado que entró, que por supuesto tiene responsabilidad grave en la toma de rehenes, ellos hicieron esa toma, digamos, para llamar la atención del gobierno, y generar una presión para la Corte Constitucional y la Corte Suprema, para que los magistrados pusieran pues como fin a las masacres que estaba habiendo contra la UP, contra las personas que se desmovilizaron en el 84, esto fue en el 85. Ya habían empezado a matar a los que se han desmovilizado, y ellos quisieron llamar la atención con un acto espectacular, todo eso les salió mal, murió mucha gente, fue una cosa muy dolorosa en pleno centro de Bogotá. Entonces nosotros empezamos a hacer un trabajo itinerante que se llama el Buceo de la Memoria, un bus museo en homenaje a Elsa Alvarado y Mario Calderón, Elsa Mario se llama, que eran unos investigadores ambientalistas que estaban trabajando por los derechos ambientales. Ellos eran pioneros, ellos trabajaban en el CINEP y los asesinaron en su casa. Entonces el buceo era un bus museo que era como un hielo submarino que recorría la ciudad, nunca lo pudimos sacar por falta de garantías, y la gente pues hacía recorridos, eso era pues todo un boom, no tenía asientos, entonces tenía exposiciones adentro. Eso fue entre Minga, Fundación Manuel Cepeda, que años después fundamos el Costurero. Entonces pues te cuento eso porque eso fue pues todo un ejercicio de historia, memoria, con docentes, con estudiantes. Nos tocó salir del país poco tiempo después. Hicimos unos ejercicios que se llamaban Galerías de la Memoria, que eran microrelatos hechos por familiares, no solamente por los movimientos sociales a los que pertenecían, desde esa visión de líderes, sino bueno, quiénes eran esas personas como papás, como hermanos, como hermanas, como mamás, como hijos. Y entonces ahí, a través de los objetos de memoria, empezamos a rehacer las historias de la gente, desde lo micro, no solo pues del relato emblemático que a veces era capturado pues solamente por el movimiento social al que pertenecieron, sino bueno, esa persona, sus contradicciones, sus fisuras, y empezamos a hacerlo primero a nivel privado y luego a nivel público, a sacarlo a la Plaza de Bolívar. Entonces aquí, por ejemplo, hay unos objetos de una familia, el líder era de la costa atlántica, él era geógrafo, ahí hay un mapita, están sus chanclitas que se ponía, la hamaca que utilizaba para dormir. Entonces la familia pues traía las cosas de esa persona y hacíamos como nichos de memoria. Y eran carpas gigantes cuando ya empezó pues a ser público, y el público entraba, la gente conversaba con los familiares. Empezamos a hacer bases de datos porque hay casos que no estaban siendo todavía pues denunciados legalmente. Entonces empezamos a trabajar, y nos invitaron a ser parte del proyecto Colombia Nunca Más, a la Fundación Manuel Cepeda. Y entonces aquí empezamos a ver pues, líderes tan importantes como este abogado, que era el que llevaba el caso, a Eduardo Umaña Mendoza. Él llevaba el caso del Palacio de Justicia, y nosotros logramos que
en una plaza que se llamaba Plaza de las Nieves, le pusieran el nombre de Eduardo Maño. Empezamos a mirar todo lo que se hacía en Alemania, bueno, con las calles que se nombraban como nombres de las víctimas. Y después de esos viajes que hicimos, nosotros logramos con muchas organizaciones hacer esto. Esto es un ejemplo. Este es el 8 de marzo, cuando hicimos cuando creamos la Asamblea de Mujeres por la Paz, en el 98, una galería sobre las violencias de género. Fue pues, todavía no se hablaba de género, pero hablamos de las violencias contra las mujeres un 8 de marzo. Y eso fue pues un éxito total porque muchos de los objetos eran objetos de hilar, de tejer, de lanitas, hilitos, carpeticas que la gente hacía, bueno, cosas. Ahí fue como que empezó como a surgir la idea de eso pequeño, de eso que se teje. Bueno, este es un monumento que le hicieron nos donó un escultor muy importante que era Edgar Negret, que nos donó para conmemorar pues el crimen de Manuel Cepeda, y no era un busto ni era una estatua, sino era un arco con los símbolos de la cultura nasa, porque Manuel Cepeda era de Popayán, el autor que era Edgar Negret también era de Popayán, eran amigos, y ahí están los símbolos que son los rombos negros y las estrellas rojas, que son lo que significa el duelo y la trascendencia, y más o menos como los pilares entre pasado y futuro, que es un presente siempre cambiante. Entonces nosotros no quisimos hacer pues como una figura de Manuel, sino hablar de qué implica en un país supuestamente democrático la exterminación, el exterminio de lo diferente, políticamente hablando, sexualmente hablando. Entonces nuestros eventos que hacíamos eran muy grandes. Ese día hubo la Orquesta Sinfónica de Colombia, ahí porque éramos amigos del director, grupos de rock, la presencia del Premio Nobel de la Paz, que lo habíamos conocido cuando fuimos a Ginebra y éramos amigos de él, y cuando lo nombraron, pues él vino a Colombia. Bueno, fue un hecho muy visible. Luego cuando lo fuimos al exilio, pues lo quitaron porque pusieron Transmilenio, pero el arco todavía persiste en una estación de Transmilenio. ¿En Se dónde, llama Claudia? Monumento. Este monumento, ¿en dónde está? Espérate, ya va a llegar el costurero. Ah, Entonces volvimos al exilio, del exilio salimos al exilio después de esto, y volvimos, empezamos a trabajar el tema de la brutalidad policíaca, empezamos a hacer teatro con víctimas, con población civil, creamos el MOVICE, Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, hicimos muchos trabajos de campo, y luego, pues digamos, el preámbulo del costurero fueron estos trabajos maravillosos que eran Recuérdame y Somos Tierra. Entonces ahí empezamos a trabajar en Putumayo, Montes de María, Catatumbo, zonas donde había muchas fosas, un tema que era, bueno, cómo fueron afectados los territorios, el cuerpo, la tierra, la subjetividad y la cultura a través de objetos. Entonces los objetos pues más contundentes que hizo la gente fue, por ejemplo, bueno, las mujeres de Mampuján, de Montes de María, sus telares de Mampuján, que hablaban del desplazamiento, que hablaban pues, de lo cotidiano que ahora vivían en el nuevo sitio, del retorno, bueno, esas telas, pero sobre todo esta tela en el Putumayo hecha por una mujer que tenía 5 hijas, y le mataron los paramilitares 4 de sus hijas, las desaparecieron. Ella con las prendas de ropa de sus hijas decidieron hacer el costurero. Perdón, esta colcha, ella con la hijita que le quedó. Entonces eso fue pues como la primera prenda textil que nos llamó a nosotros para pensar, bueno, cómo las mujeres del Putumayo empezaron a hablar de la violencia sexual, que era pues un tema tabú. Estas son las canoas que hicieron en muchas regiones, dando cuenta de todos los muertos en el agua, que tiran al agua, al río. Y ahí fue cuando nosotros, pues ya en Bogotá, cuando regresamos de esos viajes, hicimos exposiciones itinerantes, hicimos, bueno, exposiciones en colegios con presencia de las personas que protagonizaron esos hechos, que sobrevivieron, y entonces decidimos en Bogotá pensar en trabajar primero con las madres de los falsos positivos. ¿Por qué? Porque las familias, no son las madres, porque fue un hecho muy visible, a pesar de que se había denunciado la desaparición de muchos jóvenes, hombres, bueno, en territorios. Solamente se destapó el escándalo y generó interés cuando pasó en Suacha, que es una localidad de Bogotá, con 19 familias. Nosotros empezamos a trabajar con esas 19 familias, sobre todo las mamás que se implicaron, y hicimos un convenio con el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, que se llamaba Los Oficios de la Memoria. Y ahí empezó el costurero. Ahí empezó el costurero, kilómetros de memoria, con toda esa pues, mirada que teníamos desde antes con Pacho, que luego fue pues, funcionario de Minga, y Minga hizo el convenio interinstitucional. Empezamos a trabajar el tema del duelo.
Estos son unos columbarios que hay en el cementerio donde exhumaron estos cuerpos y un artista muy importante que se llama Beatriz González hizo estas figuras de dos personas llevando otra que está muerta en una hamaca, en una sábana. Bueno, esto fue pues como la inspiración. Esta obra se llama Auras Anónimas para trabajar el tema del duelo. Entonces empezamos a invitar a gente de la ciudadanía, además de las madres de Soacha, sus familias, gente de las víctimas del movimiento de crímenes de Estado, víctimas de crímenes de Estado, eh, organizaciones de personas desplazadas por los diferentes grupos armados legales e ilegales, también estudiantes universitarios y profesores. Yo dirigía la práctica de psicología social en la Javeriana, de intervención psicosocial en contextos de violencia sociopolítica. Entonces empezó la gente a hacer esto, empezamos a trabajar el tema del duelo, empezamos a trabajar el tema del cuerpo y del territorio. Aquí surgió pues como el tema fuera del conflicto, pues lo que pasa en el ámbito privado, las violencias contra las mujeres, las niñas, la violencia intrafamiliar, las violaciones también a hombres. Empezamos a ver pues la importancia de hablar de las violencias urbanas porque llegó gente muy interesante pues al costurero que hablaban del microtráfico, del reclutamiento de las mafias del Bronx en las localidades de Bogotá, pues entonces ahí bueno, esto ya da un salto en el tiempo porque empezamos a trabajar este tema. El año pasado que estuvimos en pandemia todo el año, pero decidimos en octubre hacer este homenaje, se llamaba En Memoria de los Javieres y todos nuestros quereres porque pasó lo de el CAI, que mataron a una persona en el sitio de la policía y aparecen las cámaras como la policía lo golpeó, se llamaba Javier Ordóñez. Entonces una de las personas que está haciendo la práctica, una estudiante de la Javeriana, era vecina de Javier Ordóñez y todos los años nosotros llevamos desde el 2014 haciendo un trabajo con un líder que se llamaba Javier Molina, que fue asesinado. Este era Javier Molina, esposo de una de las jóvenes integrantes del costurero desde el 2014 que llegó, que él era habitante de calle primero y luego pues él salió de la droga y él se convirtió en un símbolo y trabajaba con la alcaldía de Bogotá ayudando a la gente que estaba como habitante de calle a salir, a recuperarse de la droga y él está haciendo un muy buen trabajo y lo mataron las mafias del Bronx. Es el esposo de Viviana Andrea Vaca. Entonces el año pasado hicimos en homenaje a Javier Molina, el esposo de Viviana Andrea, a Javier Ordóñez, la persona que mató la policía, que eso después generó en el marco del paro que hubo pues en la pandemia cuando nos iban a imponer la reforma agraria, un estallido social, salió mucha gente pues a protestar por esta muerte y la policía mató 13 personas más. Y este otro es Javier Franco, que es el esposo de una de las madres del Catatumbo, Carmen García, que fue falso positivo, víctima de falsos positivos. Y Carmen, nosotros tenemos pues esa relación con el costurero de Madres del Catatumbo. En esos días vino a Bogotá porque le estaban amenazando y vino a hacerse una sanación, estuvo con nosotros en un espacio terapéutico. Entonces hicimos por los tres Javieres un ejercicio basado pues en estas figuras del duelo. Hicimos un ejercicio performativo y teatral basado pues en los tres Javieres. Estos son los habitantes de calle. Bueno, estas son las punqueras, ellas llegaron, cuando llegaron al costurero eran mujeres metaleras, punqueras. Bueno, fue muy interesante porque era pues el contraste entre mujeres afroindígenas, campesinas, mujeres víctimas del secuestro de clase media alta, y estas mujeres punqueras y metaleras, pues que eran las familiares de Javier Molina, que era el muchacho que mataron, que era de la alcaldía. Ahí empezamos a trabajar pues con niños, bueno, con la idea de horizontalidad, con la idea pues de trabajar desde una perspectiva horizontal, no con jerarquías. Y ahí pues ya empezó a surgir la idea de que no era solamente el problema de las víctimas, porque los estudiantes y los profes a veces llegaban a hacer tesis sobre los casos de la señora desplazada, de la mamá de Soacha, pero si no lo entendíamos sistémicamente, pues nosotros empezamos a pedirle a la gente que hiciera también telas, que todos éramos parte de esto. Entonces aquí empezamos a hacer trabajo también de cuerpo. Siempre tuvimos la idea de trabajar hombres y mujeres, nunca fue un costurero solo femenino, una perspectiva intercultural, intergeneracional, intersectorial, trabajando la indignación, la rabia digna, como emputadas, pues aquí, y luego empuntadas, para trabajar puntada a puntada, pues cómo construimos la paz a través del proceso de memoria transformadora. Aquí pues hay algunas telas que hablan pues del despojo de tierras, de las muertes de las personas desmembradas y cuyos cuerpos son botados a los ríos, que es como una cosa muy frecuente tanto en el cine como en la literatura, los cuerpos que se llevan al río. Por eso pues te mostré lo anterior, los jóvenes pues metidos aquí trabajando
Aquí pues este es una mujer guayú. Todo el tema de territorio pues lo hemos trabajado, gente que llega a Bogotá desplazada. Aquí estamos en la exhumación del cuerpo de su hija de 15 años, que fue víctima, al igual que muchas jóvenes en La Guajira, de la violencia paramilitar, violencia sexual y desaparición forzada. Aquí estamos en la exhumación del cuerpo y en la ceremonia guayú, en la ranchería. Acá hay mujeres pues, de clase media alta que fueron víctimas del secuestro por parte de las FARC, sus familias. Entonces aquí logramos sin forzar la cosa, pues que la gente se fuera escuchando, se fuera pues como, no forzando la cosa para que la gente se escuche, se quiera, se une, se ame, porque pues eso no se puede hacer y eso no es la idea, pero bueno, poco a poco la gente empezó pues como a bajar la guardia. Empezamos a trabajar también siempre desde la idea de no centrarnos en un hecho victimizante para hablar de la identidad, de lo que somos, de quiénes somos. Entonces acá hay pues un ejemplo de cómo trabajamos diferentes momentos de la vida, momentos felices también, aprendizajes a lo largo de la vida, luego pues el hito de victimización que de pronto marcó y generó nuevas habilidades en la gente, pero también rupturas, pero es como dentro de una visión pues como mucho más orgánica, no solamente pues como decir yo soy la viuda de alguien o yo soy el huérfano de alguien, yo soy la mamá de alguien muerto, sino bueno, yo tengo 3 hijos vivos, yo tengo afición por la cocina, me gusta cantar, bueno, entonces empezamos a trabajar mucho, mucho, mucho desde esa concepción, a celebrar la vida, a honrar y agradecer la vida, a trabajar mucho pues desde esa mirada de ver con nuevos ojos, de tener posibilidades de resignificar, de pensar la memoria no solamente como el dedo en la llaga, sino como la posibilidad de sanar la herida propia y la herida colectiva. Empezamos a actuar en las ferias del libro con estudiantes, profesores, hacer talleres en universidades y colegios, el trabajo pues de cartografías que estamos haciendo en localidades, exposiciones artísticas como esta de la Universidad de los Andes, que se llamaba el acto de testimoniar, eventos como de incidencia jurídica, como ir, por ejemplo, a esta región del Cesar, que es el Copey, donde hay un cementerio donde está este muchacho enterrado, todavía no hemos logrado, porque se han hecho varias exhumaciones, pero no hemos logrado encontrar el cuerpo. Este es el cuerpo de uno de los jóvenes víctimas de falsos positivos. La mamá vivía en Fusa y terminó viviendo en Soacha porque empezó a ver por televisión a las madres de Soacha, el costurero, y llegó al costurero y se quedó a vivir acá pues en Bogotá. Hicimos este viaje y logramos envolver el cementerio y presionar al alcalde, bueno, porque querían, era un cementerio pues como un monte, y ahora con el COVID, por ejemplo, ellos querían, para poder enterrar a los muertos del COVID, quitar a los muertos viejos que había ahí, pues gracias a una acción de tutela, pues logramos que no se toquen esos cuerpos que están ahí enterrados porque son parte de lo probatorio. Y en ese momento cuando fuimos, en el 2014, logramos que el caso pasara de la justicia penal militar a la justicia ordinaria. Este muchacho se llamaba Oscar Alexander Morales Tejada, el hijo de doña Doris Tejada y don Darío Morales. Aquí, por ejemplo, tenemos también un trabajo con los Embera que estuvieron desplazados acá, ahora están en este momento de nuevo desplazadas varias comunidades Emberas ahí en el Parque Nacional, pero en su momento cuando estuvimos con este líder, que casi no hablaba español, este líder Embera con una pequeña comunidad, ellos hicieron una tela muy bella con chaquiras y luego logramos, porque había estudiantes de trabajo social, bueno, hacer el acompañamiento al retorno a la tierra. Entonces, pues nuestro trabajo no se basa solamente en hacer telas y cosas como puntuales, sino procesos vinculantes en el tiempo. Aquí hicimos unos objetos cargados de memoria, que son los delantales, que dan cuenta pues de los oficios de la memoria. Siempre pues logramos contrarrestar esa idea que eran oficios femeninos y subalternos, porque el hecho de tejer, el hecho de bordar, el hecho de plasmar, eso pues también era de los hombres y no era subalterno, era profundamente revolucionario. Empezamos a hacer las tortugas de la memoria, que eran pues tortugas de diferentes tamaños con una cremallerita abajo en la pancita para meter medias, para meter ropa interior, pijamas, y las tortugas se llamaban paciencia, esperanza, perseverancia, constancia, templanza, bueno, era como los valores bajo los cuales pues la gente del costurero trabaja y los procesos que son lentos. Es como el símbolo de lo que es lento cuando es anfibio en la tierra que camina con dificultad, pero en el agua se mueve, fluye. Entonces era pues como plantear la resiliencia desde la creación de medios y condiciones para que la gente y los procesos, digamos, puedan fluir y tengan posibilidades de fluir, porque pues la resiliencia no es algo
que está en sí en la persona, sino también tiene que ver con los medios para que la gente esté mejor y no solamente aguante. Entonces hicimos cojines, hicimos telas, vendimos, bueno, hicimos un trabajo y siempre hubo pues como una mirada muy crítica y muy cuidadosa para que nuestras cosas no se convirtieran en una mercancía, como ha pasado con otros costureros, pues porque duramos juntos hasta el 2016 y luego se fueron desgranando porque había gente que tenía más intereses en la parte productiva, pues que no está mal, pero pues no era pues lo que queríamos nosotros, mercantilizar un poco el trabajo. Eso no nos interesaba, no nos interesa tampoco, pero sí pues que haya productividad y que haya objetos cargados de memoria que tienen un sentido. El regalo boomerang era, por ejemplo, dar un regalo a instancias de la comunidad internacional con una tela hecha por una de las personas del costurero, diciendo quién soy, bueno, el hecho que me marcó, cómo estoy luchando y bueno, te doy este regalo, esta tela y yo quiero que me des a cambio una máquina para nuestro costurero. Entonces logramos pues máquinas, donaciones. Aquí hicimos un ejercicio muy bello con en la Universidad de Antioquia, en el Museo de Medellín, con las tejedoras por la memoria y la vida. Nosotros somos parte de esta red nacional. Se hizo una exposición que se llamaba La vida que se teje en Medellín 2016 y ahí hicimos un convenio para hacer, bueno, esta exposición La vida que se teje, con curaduría de la persona más importante del mundo, que es una chilena que vive en Irlanda del Norte, Roberta Basic, y con las mujeres de la Universidad de Antioquia que tienen un proceso bellísimo. Estuvimos en Medellín la semana pasada ya precisamente, que se llama Destejiendo Miradas, y que se ha hecho con los ETCRs, que son los lugares donde los desmovilizados de las FARC del último acuerdo de paz se han articulado con las comunidades campesinas para generar procesos de convivencia. Entonces, a través del bordado, hicieron un ejercicio de destejer miradas, de negación del otro como posible, de creación de espacios de proximidad. Bueno, pero con esta gente de la Universidad de Antioquia, con Sonsón, con Argelia en Antioquia, con Putumayo, con Chocó, se hizo esta exposición gigantesca y en diciembre, esta es nuestra, esto es una tela nuestra, de nuestro costurero, y en diciembre de ese año, eso es parte pues como de mi trabajo de tesis doctoral, eh, la última vez que yo estuve en España fue en el 2016, luego me tocó parar por razones de salud. Hicimos con esta gente de la red de tejedoras de memoria, donde había costureros de todo el país, una acción performativa, tejiendo, cosiendo por los bordes telas traídas de todo el país en torno al Palacio de Justicia, en torno al Palacio de Justicia, para interpelar el concepto de justicia en un país donde no hay consensos éticos sobre qué está bien y qué está mal, porque la gente se polariza de acuerdo a quién sea la víctima y quién sea el autor del crimen o del daño. Entonces hicimos un ejercicio con participación ciudadana, 600 metros de tela logramos conseguir de costureros de todo el país. Y también empezamos a trabajar en el 2017 el tema pues de la ecología, de la incidencia ambiental. Estamos trabajando desde una perspectiva que se llama ecopsicología, que es pues todo el trabajo de raíces, de tierra, de sanación a través de sentirse parte pues de un sistema vital. Todo el cuento de la casa común, pues que está trabajando el Papa Francisco con el sínodo panamazónico, con todos los países amazónicos para salvar la tierra, es rescatar esa memoria ancestral de los pueblos que han resistido, cuidando los páramos, cuidando las selvas. Entonces hemos pues ya tenido pues como este trabajo como un pequeño hito, pero ya estamos trabajando el tema de memoria ancestral en forma desde este año. Pero bueno, esto lo lanzamos en la Feria del Libro, este trabajo de desarrollo sostenible, de cuidado del agua, de la tierra. Luego empezamos a trabajar ahora pues a raíz del asesinato de mucha gente, de muchos líderes desde el 2016, la firma del acuerdo, los líderes y los defensores de derechos humanos asesinados. Esta fecha está desactualizada, en este momento son 1.236 líderes sociales asesinados y son como 288 desmovilizados de las FARC asesinados. Esta es vieja, sino que no encontré la nueva, por eso me demoré esta mañana en entrar porque no la encontré. Aquí hicimos un árbol gigantesco con cada hoja está con el nombre de un líder social asesinado, es vieja, pues el árbol lo tenemos quieto desde hace un tiempo por la pandemia, pero bueno, ya lo estamos moviendo. Entonces hay bordados los nombres de las víctimas, eso es un formato y luego se borda. Esto es en la JEP, que es la Jurisdicción Especial para la Paz, una exposición que hicimos del árbol. Esta es una metodología que tenemos que se llama
Memoria en clave de red, que es recuperar, resignificar y reconstruir. Esta es la lideresa pues, de nuestro costurero, que a la vez tiene un costurero en Suacha, en Suba, perdón, Marina Salazar. Y bueno, hemos trabajado esta metodología de la caja de herramientas, memoria en clave de red. Lo último que empezamos a hacer antes de la pandemia fue una exposición que se llama Tejiendo Verdad, que empezó en el 2019. Esta tela, aquí estamos en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, la hicimos sobre el tema de niños, niñas, jóvenes y adolescentes, pero también con la pregunta de qué ha significado nacer, crecer, vivir, resistir, existir en un país inmerso en el conflicto político, social y armado. Entonces esta tela se construyó desde el 2019 con diferentes personas que fueron llegando y la expusimos este año, el 9 de abril del 2021, que es el Día Nacional de Solidaridad por las Víctimas y el Día Nacional de la Memoria. Entonces la expusimos en la fachada de la Comisión de la Verdad que queda en el centro, para decir que nosotros abrazamos la verdad, nos entendemos como sujetos históricos que hemos nacido, crecido y vivido en un país como este y queremos transformarlo, y esas verdades para nosotros son transformadoras. Entonces ahí participaron los 5 costureros, perdón, que surgieron del nuestro, porque bueno, están las madres de Soacha por un lado, está Virgelina Chará, que es la mujer afro, que seguro la conociste cuando fuiste, que ella tiene su unión de costureros, y nuestra tela era la tela del centro, porque era la tela que interpelaba quiénes hemos sido como niños, quiénes fueron nuestros padres, nuestros abuelos, y los niños de ahora qué futuro tienen si nosotros seguimos en guerra. Y ahí pues hubo talleres, conversatorios, participó gente pues muy diversa. En la pandemia empezamos también a hacer acciones pues en principio virtuales, solidarias, construcción de redes, ayudar a la gente que no tenía con qué comer, hacer algunos eventos pues no virtuales sino presenciales para generar pues posibilidades de vender cositas, pero generalmente pues era por Baki, por Neki, por mandando dinero, mercados. Bueno, empezamos a trabajar pues la depresión, las pérdidas, porque empezó a morirse gente. Empezamos a trabajar con universidades, bueno, profesores, estudiantes universitarios y de colegio, y bueno, gente del común. Acá este es el costurero de Usme, es un costurero en una localidad de Bogotá que es muy fuerte, costurero de vida. Y aquí empezamos a trabajar con las mujeres las profesoras de la Universidad del Bosque, que ellas se enfocaron en el trabajo con niños para sanar pues el encierro para los niños fue una cosa muy traumática. Entonces aquí pues empezamos a trabajar con los niños, telitas de la memoria, bordadas. Aquí pues otra cosa que hicimos fue una salida de campo con una mujer indígena que tiene un trabajo en Usme, que es un lugar pues lleno de verde. Entonces salimos por primera vez todos, los del costurero, los que estábamos trabajando en el costurero, los que pudieron pues, con sus niños hicimos un paseo, un taller de sanación con esta sabedora indígena de la Sierra Nevada, que vive desplazada en Bogotá desde hace años, que es parte de los 13 cabildos indígenas que hay en Bogotá, que estamos viendo ya con ellas un convenio para hacer el proyecto de la memoria ancestral, que este año ya pues como que empezamos a tejer con ellas. Entonces este fue pues como una primera salida que tuvimos todos, y aquí hicimos unos talleres el 8 de marzo de este año sobre el feminicidio, porque durante la pandemia aumentaron las violencias contra las mujeres y contra los niños, los problemas de salud mental. Pues aquí hicimos un ejercicio ahí en la fiscalía, una galería colgante. En Suba hicimos otro sobre el feminicidio, porque ha sido brutal en Suba la violencia de género y los suicidios también. Este es el de Catatumbo, las madres del Catatumbo, que ellas hicieron ahí también su tela gigante, porque ellas, las madres del Catatumbo, son mujeres que ponen el cuerpo para defender a sus hijos e hijas del reclutamiento forzado por parte de todos los grupos ilegales, que como se es una zona de frontera es brutal. Entonces este es el cuerpo pues como de una mujer, territorio. Estos son los bordados que te digo que pusimos ahí en la fiscalía con los jóvenes de la Nacional, de la Universidad Nacional, de una revista que se llama Voto Incluyente, resignificando el tejido. Bueno, aquí estamos con cuadritos tejidos a mano, bordados, pañuelitos. Este es un taller que hicimos después, antecitos del 9 de abril,
para invitar a la comunidad, pues para invitarlos a lo de la exposición que íbamos a hacer colgante el 9 de abril. Entonces era pues las violencias contra niños y niñas, jóvenes y adolescentes. Y el nuestro era pues como el que hicimos en el costurero, que yo coordino. Este es el de SUA, que coordina Marina, que es también pues nuestra aliada número 1. Pero este nuestro era pues como más allá de los niños y niñas, eran los niños que hemos sido, las niñas que hemos sido. Y luego de esto pues hicimos Remendar la Esperanza. Infancias Libres, por esos días fue los bombardeos que hizo el ejército contra campamentos donde había niños reclutados. Entonces ahí nosotros, pues, por la presión que se hizo, logramos que destituyeran al ministro de guerra, al ministro de defensa, porque el tipo dijo que los niños eran culpables y pues eran niños reclutados. Entonces aquí pues hubo pues como mucho movimiento sobre esos bombardeos, sobre niños y jóvenes bombardeados por el ejército. Algunos de ellos han sido sacados de los colegios. Entonces, bueno, hicimos un gran escándalo. El Día de las Manos Rojas es el Día Internacional de la Lucha contra el Reclutamiento. Esta es una de las bombas que cayó sobre el campamento. Esta es una de las niñas, bueno, como representando a Dana, que fue pues una niña que salió en redes, después pues fue víctima del bombardeo, porque la sacaron del colegio y ellas salieron pues como sus conversaciones con el profesor de la vereda, diciendo que ella quería volver al colegio, era esta niña. Entonces hubo pues como todo un ejercicio pues de pensar qué significa para los niños la vida en el campo, el problema de la falta de educación, bueno, una cantidad de cosas, y esto generó pues ya finalmente la tela gigantesca que hicimos para colgarla el 9 de abril allá en la Comisión de la Verdad. Entonces eso es un poco, pues grosso modo, pues hay otras imágenes espectaculares de cosas que hemos seguido haciendo, pero yo te quería mostrar un poco el recorrido del costurero, del trabajo que hemos hecho.